tal? Ya estamos de nuevo en nuestro programa Fuera de la Caja, después de un pequeño receso por cuestiones técnicas y por el clima, que también, bueno, pues pasamos unas semanas bastante difíciles aquí en el sur de Veracruz. Y bueno, pues estamos ya de regreso y este día vamos a tocar pues un tema que es bastante polémico y que está en la boca de todos, el tema de la inteligencia artificial. ¿Realmente nos va a ayudar a los seres humanos o cómo lo vamos a poder usar y hasta dónde es el límite justamente del uso de la inteligencia artificial? Primeramente saludo a mis compañeras Ceci Escribano y Transi Zapata, pues que ya hemos estado platicando en esta mesa, y ahora pues se agrega Carla Alejandra Jiménez. Ella es maestra del ITESCO y bueno, pues justamente como especialista en ingeniería en sistemas, y bueno, pues también tiene ya especialidades y doctorado. Estás en el doctorado, ¿no? Sí. Y ya en el doctorado. Y bueno, pues están haciendo digamos que su trabajo en la docencia, pues ya ellos están enfrentando a esto de la inteligencia artificial. Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes, ¿no? Pues un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Bienvenida, Frank, que te agregues, porque es importante también ver desde la parte educativa ese tema de la inteligencia artificial. Hola, muy buenos días, gracias por el espacio. Doctora, vamos a aprender hoy muchísimo de usted y de cómo percibe esta inteligencia artificial que ya se ha vuelto una constante en el día a día de nuestros estudiantes, pero también de otras personas, ¿no?, que hacemos uso de ella. Así es, pues un gusto estar el día de hoy con ustedes. Esperamos que podamos intercambiar experiencias, porque creo que es interesante ver que la inteligencia artificial la podemos ver de distintas perspectivas, ¿no? Entonces es un gusto estar con ustedes. Claro, bueno, pues Ceci y Carla tienen, pues ya se enfrentan a retos ahorita en la docencia con la inteligencia artificial, y bueno, pues ya es muy común que lo veamos, que los celulares, el chat ya tiene inteligencia artificial. Lo puedes abrir tu WhatsApp y está la inteligencia artificial. Hay algunos modelos, algunos celulares que están creando su propia inteligencia. Gemini, por ejemplo, de Google, ¿no?, que también está ya entrando bastante directo. Y bueno, pues el que también ha tenido bastante auge es el ChatGPT, ¿no? Entonces, pero hay diferentes plataformas, digamos así, de inteligencia artificial. ¿Cómo lo están viendo? O sea, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo de entrada está llegando a las universidades? Bueno, la inteligencia artificial no es un área de estudio nueva, realmente es algo que surge más o menos, o un referente es cuando las guerras mundiales, y precisamente había mensajes codificados que eran muy difíciles, obviamente, de tratar de traducirlos de una manera tradicional, ¿no? Entonces sale Alan Turing, crea la máquina de Turing, y en este caso, con esas estrategias, bueno, surge esa área de estudio, ¿no? Hoy en día, lo que estamos manejando es la inteligencia artificial generativa, porque hay diferentes clasificaciones. La inteligencia artificial generativa lo que hace es un modelo que lo que hace es alimentarse de datos, de imágenes, de videos, de todo lo que hay en Internet, y genera nuevo contenido. Sí, entonces, esta inteligencia artificial generativa es a raíz de que se lanzó en el 2022 ChatGPT, es la que la ha masificado, ¿no? Sí, entonces, creo que es lo que ha puesto como que en boca de todos esta parte de la inteligencia artificial. De manera personal, en mi área de investigación me he estado abocando mucho al uso de la inteligencia artificial en la investigación, porque hay plataformas particulares que te permiten indagar en sitios de datos científicos para obtener información, porque a veces tienes algún tema y tienes que ir a un repositorio, tienes que ir a otro, buscar una tesis, buscar artículos, y de repente como que es un mundo, ¿no? Entonces ya hay plataformas en donde tú a lo mejor pones hasta tu pregunta de investigación y te arroja los artículos y las fuentes más relevantes, que obviamente hay que tener cuidado, porque como todo puede haber sesgos, Claro, pero te facilita mucho este tipo de... O sea, lo vimos, por ejemplo, en Google, ¿no? Tú vas a Google y le preguntas cualquier cosa y te avienta, digamos, que los resultados que le considera ese sistema que te puede ayudar. No siempre todo te ayuda,
y no siempre lo que considera más relevante es justamente lo que es relevante, ¿no? Así es. O lo que estás buscando. Sí. Pero en este tema de que ahorita, bueno, pues ya es mucho más amplio y que generalmente no podemos nosotros tener, teníamos tanto acceso o no lo usábamos bien, ¿no? También. Claro. Pero sí ha traído ahí algunas preguntas sobre cómo, si realmente esto va a ayudar a los nuevos estudiantes a aprender, ¿no? Porque los teléfonos ya nos invadieron, muy pocos, a veces escribimos ya muy poco, ya leemos menos, entonces el que te hagan ya estos sistemas o que te hagan las tareas, ya estas plataformas, ¿qué tanto va a llegar a condicionar también la educación, ¿no? Claro. Sí, pues es un área de estudio donde apenas, digamos, estamos experimentando, porque realmente todavía no vamos a saber las consecuencias, ¿no? Sino hasta un mediano, largo plazo, pero sí plantea el uso crítico de las mismas y sobre todo algo que comentamos. Acabamos de regresar de un evento en donde hubo varias ponencias al respecto y uno de los ponentes decía, es que la clave está en lo que le preguntes. Entonces, desde ahí, el que tú sepas plantear un cuestionamiento, dar el contexto necesario para que la respuesta sea adecuada, pues implica una habilidad. Entonces, sí tenemos que tener ese análisis, ese pensamiento crítico, esa resolución de problemas para poder alimentarla de manera correcta y que nos facilite una tarea. Claro. Si queremos que con 2, 3 preguntas ya nos diga las cosas tal como son, pues realmente estamos limitados también. Entonces es importante hacer conciencia también de las limitaciones que se tienen, ¿no? Incluso si preguntas mal o haces una pregunta, como decía, muy escueta, el mismo ChatGPT te dice, dame más información para que te pueda ayudar, ¿no? Incluso te cuestiona esa parte de no me estás preguntando bien o no me sabes preguntar, ¿no? Yo en la opinión personal creo que es como muchas cosas, no es mala ni buena, sino depende, como decía, del uso que le des, ¿no? Si depende en qué lo vayas a usar, ¿no? Porque sí puede ser útil o sacarte de algunos problemas, pero también hay gente que pues lo usa con otras intenciones, ¿no? Así es. Y también creo que, bueno, en cuestiones de hacer tareas, sí creo que puede ser una herramienta útil porque existen temas complejos, temas que quizás en una lectura, por ejemplo, de filosofía o de sociología, el joven no logra aterrizar, ¿sí? Y entonces, si utiliza esta inteligencia artificial y como bien dice la maestra, sabe preguntarle y este chat lo que hace es como simplificarle o aterrizar la idea, explicárselo. Ajá. Entonces el joven quizás leyendo la información dice, ya lo entendí, quiere decir esto, ¿no? Tal filósofo, sociólogo. Yo lo he visto y digo, bueno, está bien si le das lectura, no nada desde que se lo pides, se lo imprimes y lo entregas, ¿no? Claro. Pero sea como un auxiliar, ¿no? Claro. Como un auxiliar. Pero, por ejemplo, bueno, tú que estás en el área de humanidades, que luego son muy, muy distintas a las áreas técnicas, ¿no? Las áreas de humanidades por lo general nos piden mucho más lectura que las áreas técnicas, pero vamos perdiendo habilidades. O sea, yo, por ejemplo, lo veo a la habilidad para leer, por ejemplo, o para luego entender indicaciones normales o básicas, que ahí está en la mera construcción de la oración. Sí. Luego no lo vemos, ¿no? Porque justamente perdemos estas habilidades. Entonces, la comprensión lectora, ¿no? Creo que lo que están pues trabajando en las academias es importante, el poder analizar cómo lo van a encauzar, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? Cómo aprovechar esa tecnología, porque el avance tecnológico creo que es positivo si sabes aplicarlo de manera correcta, ¿no? Y sacarle ventajas. Precisamente el hacer buenas preguntas, el que el joven aprenda, porque yo cuando he consultado algo con ChatGPT digo, wow, qué buena redacción tiene. Bueno, el ChatGPT, porque Gemini todavía tiene torpezas. Sí. Y también WhatsApp todavía le falta como más desarrollo, pero Chat creo que sí es más, tiene como que un campo más abierto. Entonces, te plantea y le puedes pedir distintas perspectivas, ¿eh? O sea, el mismo tema, ahora házmelo desde una perspectiva social, házmelo desde una perspectiva antropológica. Entonces te plantea y dices, o sea, ya puedes hasta hacer una comparativa
y sí nutre el proceso de aprendizaje, siempre y cuando formes una comunicación con la inteligencia artificial. No es, pensemos, ¿no? Yo veo las cosas todo como humano. No sé si han visto ese meme que dice, trato bien a mi robot para que no me vaya a asesinar. Entonces yo Vale. sí, veo, considero a ChatGPT y se lo he dicho a mi hijo, por ejemplo, pídele por favor, dile gracias, sea amable, ¿no? Pero sí, el tener una comunicación hace que hasta el mismo ChatGPT, como bien lo dices tú, te va dando recomendaciones, ¿no? ¿Sí? Desde lo personal, porque también yo he hecho consultas personales, recetas de cocina o cosas así. Sí, lo más básico. Sí, lo ¿no? más básico, hasta cosas ya, algún tema. Entonces, la plataforma te va conociendo y va interactúa contigo. Y sé que es un robot, sé que es una máquina, pero tiene una interacción y sabe qué es lo que buscas. Sí, sí, porque va aprendiendo. Sí. O sea, conforme la información de las preguntas que tú haces, al final de cuentas, es información que tú le das para que reestructure las respuestas acorde a tus necesidades. Pasa lo que con los algoritmos de Amazon y Netflix. De acuerdo a lo que tú vas viendo, a lo que vas comprando, te hace recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya va conociendo tus gustos, tus necesidades, qué sitios visitas. ¿No? Es exactamente lo mismo. Esa interacción que tenemos va alimentando al modelo para que pueda darnos respuestas más acordes a nuestro perfil. Ahorita con lo que mencionabas de las diferentes perspectivas, en el ámbito educativo, una de las cuestiones o recomendaciones que nos dan es el uso de ChatGPT como si fueran roles. Es decir, descríbeme este problema desde la perspectiva humanista, ¿no? O incluso desde algún personaje histórico o desde algún personaje, o desde algún autor, para que tú de alguna manera simules que estás interactuando con esa persona o con ese personaje histórico. Entonces, es uno de los ejemplos que nos dan de cómo podemos aplicar este tipo de herramientas en el aula. Entonces, es desde las perspectivas. Pero yo creo que aquí uno de los grandes problemas que yo le veo tiene que ver con el término de escribir, ¿no? Porque leer y escribir son procesos humanos que te permiten el conocimiento. Y son cosas que hemos estado abandonando. Y yo, por ejemplo, acabo de tomar un curso muy rápido de cómo utilizar herramientas tecnológicas para editar video. Y una de las cosas que primero nos pidieron es hacer un guión, ¿no? De lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a grabar. Y te decían, yo veía ahí las interacciones que teníamos en el Facebook de, no te la compliques, pídesela a ChatGPT, o sea, el proceso lo estamos creativos se está perdiendo un poco, ¿no? Y sí, hubo quienes lo llevaron y bueno, pues mis aportaciones es primero, la gente no habla como lo estás poniendo y dos, si tú pones a esa persona así como le estás haciendo el guión, se va a aburrir porque es una máquina, lo hizo una máquina, ¿no? Y justamente lo que nos estaban pidiendo es al revés, es meterle creatividad para que la gente se quede en el TikTok o se quede en el Instagram y que le des, porque estas plataformas están ahorita valorando más la información que realmente le dé valor a la gente que está en estas plataformas. Entonces, había mucha gente que se dedica a viajes, a gente que se dedica son abogados y que quieren tener sus espacios en TikTok para hablar de sus cosas, ¿no? Entonces, este tema de que muchos hicieron eso, de utilizar ChatGPT para hacer sus guiones, algo tan básico, porque quedó muy cuadrado, todo lo humano se perdió ahí, ¿no? Entonces nos decía la instructora, es que la gente se quiere ver, ¿no? Y la gente se quiere sentir como humano, ¿no? No una máquina. Sí, no, si tú pones a una máquina a hablar, se van a aburrir, porque no tienen intención, porque no tienen una modulación de voz, porque no tiene gesticulación. Entonces, creo que ahí es la parte en la que todavía había que cuidar, ¿no? Sí. Por ejemplo, es muy distinto
que un estudiante ponga, hazme un ensayo sobre, no sé, pragmatismo. Y pues obviamente el chat se va, porque se va como hilo de media, ¿no? Y ya. A decirle, corrígeme este texto, ¿no? Entiendo que el pragmatismo está, ¿es lo correcto? Y ChatGPT le va a decir. Lo va a contrastar. Sí, claro, le va a decir, sí, es buen punto de vista, y hasta le puede dar elementos como autores, etcétera, porque está poniendo, y es muy distinto, porque ¿qué pasa? Estoy poniendo mi pensamiento en algo, como pulirlo, Claro. ¿sí? Es como que yo lo que estoy pensando, estoy pidiéndole a alguien, a Una una opinión, inteligencia, ¿sí? una opinión, y que me lo pula, ¿no? Por supuesto que te va a corregir errores ortográficos, eso de cajón, pero va a conservar la esencia humana, ¿sí? Y eso es lo importante, porque sí, o sea, ChatGPT, como les decía hace rato, tiene un código de valores, ¿sí? Me quedó evidente con el ejemplo que les di, y tiene ética, ¿no? Aún así, la programación tiene ética. Quienes hicieron esa plataforma, o usted qué opina más. Sí, lo comentábamos, ¿no? Sí. Que hay hasta ciertos límites, ¿no? Hay, Sí. hay respuestas que no te las va a dar y te va a encauzar a que consultes otras fuentes, ¿no? O sea, no es tan Entonces, abierto como, por ejemplo, en algún momento hablaba de que hay diferentes formas, pues, de decir, de desvivirse, ¿no? Y pues lo podías buscar en internet y te salía indiscriminadamente. No es lo mismo que en el chat GPT o en los chats, en las inteligencias artificiales, lo limitan, no te avientan toda esa información, ¿no? Así es, sí. Tú decías. Que incluso, bueno, si preguntas sobre eso en específico, te manda incluso opciones de ayuda, ¿no? O sea, que puedes consultar, sobre todo gratuitamente, ¿no? Que es un punto importante. Te canaliza ese problema que tienes porque lo toma como algo serio, como que lo estás preguntando porque tienes Interés. efectivamente esa intención o interés, y te manda incluso las ligas de ayuda o teléfonos, páginas de asociaciones que pudieran ayudarte de manera gratuita. Yo, por ejemplo, bueno, consulto mucho Google para mi trabajo. Y ahorita ya ya primero te manda la inteligencia de Gemini, ¿no? Entonces ahí ella hace una discriminación. Incluso hay veces veo, esto lo consulté y veo mis propias notas, ¿no? Digo, ay, si yo lo escribí. Pero creo que ya esa discriminación ayuda también un poco a que tengas un orden de lo que estás preguntando. Porque sí, te puede mandar cualquier tipo de información y dices, no, esto es lo que no quiero. Y ya le pones algo más específico y entonces te discrimina mucho la información. En mi caso, a mí me ayuda bastante a discriminar y a conseguir luego algunas fechas que se me van, ¿no? Ya no pierdas tanto tiempo leyendo de link en link. O encontrando en mi archivo la nota que escribí hace 4 o 5 años, ¿no? Porque sé que me la va a mandar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tendría que ser, ¿no? La inteligencia artificial, este aliado o este amiguito que te viene a ayudar, no a suplir o a hacerte las cosas, sino a apoyarte, ¿no? Esa herramienta de apoyo. Y hablando de Gemini, apenas la exploré hace como un mes, porque trato de no hacerlo, ¿no? Trato de no depender de estas plataformas, pero un día dije, voy a conversar, porque ella tiene la opción de conversar con ella. Y entonces le platiqué una historia, pensé, vamos a poner la prueba. Le conté una historia de mi infancia y me contestó, ay, qué bonito recuerdo, bla, bla. Y le conté otra y me contestó algo muy parecido. Y le pregunté, bueno, le dije, Gemini, por favor, no, porque cada vez que yo hacía una pausa, trataba de entrar con su comentario. Decía, por favor, déjame terminar y y no me retroalimentes todavía. Entiendo, ¿no? Y ya les seguí contando la historia y ya cuando terminé le dije, ahora sí, ya me dio la retroalimentación. Y le pregunté, Gemini, ¿no te aburriste? Y me contesta, no, a mí me gusta conocer a las personas porque hacen que yo, y precisamente eso, maestra, le quiero preguntar algo. Crea crea como un banco de datos
de nosotros como seres humanos. Claro, claro. Ajá. O sea, es básicamente como la famosa huella digital, ¿no? Que todo lo que visitamos, todo lo que compramos, los sitios a donde vamos, se quedan grabados electrónicamente, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Al crear tú una cuenta, esa cuenta se va configurando de acuerdo al perfil del usuario, la información que le das, las preguntas que haces, las imágenes que a veces metemos para que nos la interprete o algo. Todo eso va creando un perfil, así como en la huella digital. Definitivamente. Esas son algunas de las cosas que están todavía como que en el limbo de, bueno, ¿qué pasa con esos datos, no? O sea, realmente qué tratamientos se le dan, los puedo borrar, puedo solicitar borrarlos, o sea, no hay como que todavía una regulación clara respecto a esa situación, o sea, porque al final de cuentas es información personal, ¿no? Así es. Y pasa un poco con la información de los relojes, ¿no? Los y los teléfonos celulares, ¿no? Que ya llevan tu Es- salud, ¿no? Es Que huella digital. es una huella digital y que, por ejemplo, en Estados Unidos se descubrió que lo utilizaban los seguros para elevar las primas, ¿no? Porque ya saben si tienes hipertensión o qué estás haciendo, Sí, ¿no? sí. O si realmente te estás cuidando. Entonces, finalmente, tú le estás aportando datos porque son datos que no están regulados de a dónde van, ¿no? Exacto. Entonces, tú estás todo el tiempo interactuando con tu teléfono y tu smartwatch o con tu tablet, y todo el tiempo te está leyendo y te está aprendiendo y está mandando esos datos a quién sabe dónde, ¿no? Sí, y le preguntaba esto a la maestra porque precisamente mi esposo me dijo aquel día, yo ya le pregunté a ChatGPT qué opina de ti, y le dije, ¿y qué te contesto? Y me dice, pues pregúntale. Le digo, no, dime, la curiosidad, pero eso me dijo, dice, toda tu información, tu huella digital, está en internet, y sacó una síntesis de ti. Y ella ya sabe quién eres, ¿no? Y así como Y tú, Alexa, ¡Qué miedo! no, y es que al final de todo, como les decía hace rato, creo que al final hasta puede llegar a conocerte más que tú misma, ¿no? Si la procuras. Pues a ver, lo que nos pasa les decía yo, ¿no? En Facebook, en Amazon, en Mercado Libre, que de repente te recomiendan cosas que ni sabías que necesitabas, ¿no? Sí. Ay, esto me puede servir. Sí. ¿Por qué? Porque, vaya, hace unos meses tuve un problema muy fuerte de lumbalgia. Entonces, mi discurso era sobre eso, que el dolor de espaldas, que esto, que lo otro. Todo lo que me recomendaban era ortopedistas, fisioterapeutas, o sea, todo. Sí. Porque ese era en torno a lo que giraba, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que hace TikTok, no? También, o sea, lo que tú viste, le diste like o comentaste, al rato te echa 8 videos de eso. Por eso es que hay que educar al algoritmo. Exacto. Le decía yo a mis alumnos, bueno, ocupan TikTok, pero en TikTok me van a buscar información sobre, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial para la investigación. ¿Y eso qué va a hacer? Que les salgan más recomendaciones o videos sobre ese tema que están buscando. Cómo usarlo, y cómo usarlo. Pero sí supieron de un caso, no recuerdo el país, pero donde precisamente por este asunto del algoritmo, una familia demandó a Instagram porque su hija se desvivió y revisando sus redes sociales vieron que la chica consumía temas de ese tipo en Instagram, y el algoritmo le seguía alimentando la idea. Entonces, si ustedes buscan, porque yo hice por supuesto que la prueba, busqué claro. En Instagram, en TikTok y en Facebook temas como de suscribirme y aparecían esas notificaciones de busca ayuda, mira, sí, algo que te derive a que una solución, a que no hagas ese proceso por salud mental, ¿no? Busques una salud mental. Entonces, digo, bueno, eso surge de una necesidad precisamente porque los niños y adolescentes pasan muchísimas horas en esas plataformas, entonces el algoritmo debe de tener ya una regulación para que no sucedan esos casos como esa familia, ¿no? Que le mandó a Instagram. Y seguramente a partir de este caso tuvieron que hacer ajustes, ¿no? Sí, claro. Que eso es algo que se va construyendo todavía, pero realmente eso es el tema del aprendizaje. Lo que viene después de esto es
obviamente que van a disminuir los puestos de trabajo, ya lo estamos viendo con algunas armadoras que ya van a sustituir, digamos, algunos procesos utilizando inteligencias artificiales. Entonces, pues van a cerrar puestos de trabajo. Ahora, todo esto lleva a que todos debemos estar preparados ya para saber utilizar, porque si bien se van a cerrar unas líneas de trabajo que tienen que ver a lo mejor con trabajo físico, se van a abrir para los que puedan realmente entenderle lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, porque nosotros estamos ahorita comentando y viéndolo desde la perspectiva de usuarios de una inteligencia artificial generativa, pero una de las carreras, por ejemplo, más demandadas precisamente es saber hacer esos modelos, ¿no? Saber aplicar la inteligencia artificial en diversos contextos, en la industria, en el marketing, en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy maestra de un tecnológico, pertenecemos al Tecnológico Nacional de México y acaban de abrir 3 nuevas carreras. Una de ellas es Ingeniería en Inteligencia Artificial. Antes, la inteligencia artificial se veía como parte de Ingeniería en Sistemas, como parte de una especialidad, pero ahorita no, ahorita es la carrera, se llama Ingeniería en Inteligencia Artificial. Entonces, precisamente en lo que mencionas, o sea, se necesitan personas que más que usuarios sean quienes generen, alimenten, diseñen, apliquen la inteligencia artificial en la industria y en diversos contextos, ¿no? En la llamada industria 4.0, en donde todo ese cúmulo de datos que se generan por sensores, por smartwatch, se puedan analizar y con base en eso, a través de algoritmos de machine learning, que le llaman, aprendizaje automático, puedan generar soluciones. Entonces, la tendencia es, todas las áreas de ciencia y tecnología van a tener mucha demanda precisamente por eso. Sí, yo por ejemplo estaba analizando que nosotros estudiamos comunicación, ¿no? Entonces aprendimos, digamos, que la comunicación desde un término social, muy, sí, bueno, yo más alejada de la tecnología que Tona, porque es más joven, ¿no? Entonces ella todavía llegó a tener, digamos que, ya en la era digital, a mí me tocó justamente en el paso, sí, ¿no? De la era digital. Y ahorita estaba yo viendo que ahorita ya hay una nueva forma de comunicación y es la comunicación digital. Ahora ya hay una licenciatura en comunicación digital, ¿no? Que tiene que ver con lenguajes muy diferentes. Yo que lo estoy explorando, digamos que en cursitos, con gente que está haciendo comunicación digital, digo, es que eso no lo aprendí, ¿no? O sea, aparentemente yo puedo saber de encuadres, puedo saber de cómo se hace la televisión, cómo se hace, digamos que un periódico y todo lo demás, pero la comunicación digital ya los brincó. Sí. Ya los brincó, ya no es estos medios de comunicación tan formales y entonces ahora tenemos que entender el TikTok, entender el Instagram, saber cómo se monetizan, cómo se hacen los videos para estas plataformas. Cada plataforma tiene una forma de lectura muy diferente y entonces sí te sirve lo que yo estudié, por supuesto, pero ahora necesito más herramientas para poder comunicarme con estas nuevas generaciones y no quedarme en el pasado, ¿no? Aparte de que saber leer las tendencias es sumamente importante y a veces nos complica un poco por la edad, ¿no? Que dices, ay, ¿cómo escuchan esto? ¿No? Pero forman parte de un nuevo lenguaje que tienen los jóvenes y que a lo mejor yo no lo entiendo porque no soy de su generación, pero sí necesito por lo menos conocerlo y empezar a respetarlo para poder comunicar. Entonces, creo que toda esta revolución digital y todo lo que va a traer la inteligencia artificial y los cambios que van a tener la industria va a ser importante para los siguientes años, ¿no? Sí. Y es que pasaba, por ejemplo, perdón que me interrumpa, que mencionabas lo del trabajo, de que para unos significa nuevas oportunidades y el cierre para otros, pues lo vimos en la industria del cine, ¿no? Estuvo parada precisamente por el debate que generó la introducción de la inteligencia artificial, en el que buscaban crear a través de la inteligencia artificial, pero usando a los humanos, en este caso a los dobles de acción y los doblajes de voz, ya que se dieran sus derechos de uso por una vez y a través de inteligencia artificial copiar todo lo que hacen y toda esa voz y ya dejarlo guardada
Y obviamente le convenía pues a las casas productoras, ¿no? Porque ya te ahorras toda la lana que le pagabas a los trabajadores, pero pues ahí fue donde se abrió la disputa, ¿no? Porque dijeron, se está supliendo ya a la mano humana por inteligencia artificial y pues terminó hasta y que en tanto huelga va a permear en el arte, ¿no? Por ejemplo, que el arte es netamente humano, ¿no? Que depende mucho de perspectiva y todo es, tiene que ver con el entorno humano, no puedes meter tanto la digitalización, aunque, por ejemplo, hay grandes películas digitales, ¿no? Que se han hecho en Disney que realmente son unas obras de arte, pero atrás hay un bagaje de personas y hay mucha creatividad que solamente utilizan las computadoras para darle como que el toque fino, pero finalmente hay una investigación hasta antropológica, ¿no? En la última, por ejemplo, de las emociones, de cómo plasmarlo, o de Mamá Coco, por ejemplo, que decían que tuvieron que hacer una investigación de todas las abuelitas de la gente que estaba ahí para poder llegar a unificar a Mamá Coco y que a todos nos hiciera llorar Mamá Coco, ¿no? Entonces, pero eso es parte de un arte. Pero hay todavía estas disputas en las que hay puntos en los que no va a poder entrar para sustituirla, porque ya hay una voz robótica o una voz que ya no tiene intención, pues pierde esa esencia. Sí. Fíjese que en julio más o menos participamos en un evento organizado por la UNAM. En nuestro país, una de las, pues la universidad que va más adelante en la parte de cómo aplicar la inteligencia artificial en la educación es la UNAM. Ha emitido guías, ha emitido recomendaciones, cajas de herramienta, cursos, vaya, van bastante avanzados, tienen un grupo de trabajo bastante sólido. Organizó un evento y allí el conferencista principal no era tecnólogo, era filósofo. Y él siempre se describe como un tecnólogo humanista. Entonces, lo que decía, la inteligencia artificial es una creación del hombre para interactuar precisamente con la tecnología. Porque bien mencionabas el Google. Tú entrabas y te mandaba 1000 y no sé cuántas páginas sobre el tema. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Revisa esa misma información y te manda lo más relevante, porque ya estamos sobrepasados en datos. Hay datos desde nuestros smartwatches, teléfonos, o sea, estamos generando tal volumen que ya es imposible para la capacidad del humano poder procesarlos y analizarlos de una manera pues convencional. Entonces, ahí es donde está la inteligencia artificial. En su perspectiva es esa, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta que le permite al hombre interactuar con la misma tecnología. Sí, que te entienda la tecnología, ¿no? O sea, es como una interfaz, ¿no? O sea, yo le hablo el lenguaje natural y busca en todos los lados que yo no puedo buscar, porque es tan vasta la información, y me da las respuestas más acordes a lo que yo mismo le planteé. Y hablaba también de eso, ¿no? De que, bueno, o sea, estamos en una sociedad que cada vez los cambios son más rápidos y más complejos. Entonces, esta herramienta surge por esa necesidad, por eso es que se masifica tanto en este momento en donde hay muchísimos más datos que nunca y también cada vez son los cambios en la sociedad más rápidos y cada vez más complejos, ¿no? La famosa sociedad líquida, ¿no? Y es que, bueno, yo en la cuestión del marketing, ahí te hablan mucho de eso, del aspecto de que la gente quiere la solución, la información, todo rápido, la inmediatez, por eso también que hablan mucho de los hooks, de los ganchos en redes sociales, ¿no? Para atraer, porque realmente son pocos segundos los que la gente dedica al contenido, o sea, si no los enganchas desde el primer momento, pues no se va a quedar, ¿no? Y tienen la posibilidad con un dedo de adiós, ¿no? O quedarse. Entonces, similarmente me imagino que eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? O sea, darte lo más rápido posible, ahorrarte ese tiempo, ¿no? En el que posiblemente ibas a dedicar a una búsqueda 1 o 2 horas y en menos de 1 minuto ya tienes el resumen de todo lo que realmente quieres, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el ámbito educativo, podemos ver desde dos vertientes. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje con mis alumnos? Y también en la parte de la gestión. Nosotros tenemos que hacer planeaciones, tenemos que hacer exámenes, tenemos que hacer muchas talacha, digamos, administrativa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también la podemos aplicar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un documento en donde quiero aplicar un examen, ¿no? Entonces, puedo pedir al ChatGPT alimentarlo con esa información y que me genere un banco de preguntas, ¿no? Y ya no 10, 20, sino a lo mejor 60, 70 preguntas. ¿Y qué voy a hacer?
a lo mejor ya los exámenes ya ni siquiera van a ser iguales, ¿no? Entonces, ese tiempo que yo pudiera haber dedicado a estar haciendo cada pregunta, de esa manera se puede agilizar. Obviamente, ¿no? Como profesores, como profesionales, sabemos que tenemos que revisar esa información porque pues también... Sí, y estructurarla. Estructurarla, ¿no? Pero vaya, es un ejemplo de cómo puede apoyarme en una tarea administrativa y puedo ese tiempo dedicarlo a lo mejor a otras actividades que nutran más el proceso de aprendizaje con mis estudiantes. Bueno, ustedes que son maestros que están más metidos en ese ámbito, bueno, todos conocemos que cuando estamos estudiando siempre le buscamos la vuelta, ¿no? Claro. Sí, lo más rápido posible para irnos de fiesta. Entonces, me han contado, ¿no? Yo lo pasé así. Pero, ¿qué tanto se ven o se enfrentan con que utilizan el ChatGPT para ahí se lo mando y ahí, Dios mío, que va a estar bien porque lo hizo la máquina, claro, ¿no? Sí. Ya es el pan nuestro de cada día. Ya, sí. Y realmente tú lo lees y algo importantísimo que decía Tona es, lees el trabajo porque eso es lo que hacen, ¿no? Se lo piden, lo copian, lo pegan en un documento y lo entregan, ¿no? Entonces lo lees y sabes que la redacción, la forma de expresarse no es el alumno, lo sabes. ¿Sí? Entonces, la estrategia que yo he implementado es, si se lo van a pedir está bien, porque no se les puede negar, pues al final de todo es una herramienta inteligente que proporciona información bastante oportuna y correcta, ¿no? Entonces, es regresar a la escritura. No me lo entregues impreso, transcríbelo. Entonces, al transcribirlo, quiero pensar, y estoy siendo ilusa, que primero ejercitan la manita, segundo ejercitan la mente porque tienen que ir leyendo y copiando la información, y al final de todo, algo se les va a quedar acumulado, ¿no? Y entonces, si la estrategia del tema es pasarlo a exponer, pues ahí se ve el reflejo si aprende o no aprende, ¿no? Pero sí ya todas las tareas son generadas así. Pero también lo importante es saberle preguntar, porque si dicen, hazme un ensayo sobre tal tema, todos van a ser, no iguales, porque no varía, pero similitud sí va a haber. Sí. Una estrategia es ocupar metodologías activas. Por ejemplo, el aula invertida. El aula invertida lo que hace es que tradicionalmente el profesor explica en la clase y la tarea se la lleva el chavo a su casa. En el aula invertida es al revés. El joven tiene que ver contenidos, material leer en casa y las actividades las hace en el aula. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Pues estar supervisando y apoyando en la actividad que realizan los muchachos. O, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en donde no sea nada más que me investigues, sino a ver cómo lo vas a aplicar en un contexto particular. Claro. Entonces, eso también son... que finalmente es lo que se va a enfrentar cualquier trabajo, ¿no? Estrategias. No, o sea, a tu jefe no le vas a entregar algo hecho en el ChatGPT. Exacto. No le vas a entregar el teorema de Pitágoras. Algunas estrategias, ¿no? Como que buscar la vuelta para que, si bien lo usen, pero que a final de cuentas sepan aplicar el conocimiento en algo práctico. Sí, porque bueno, hay algo que también afectó mucho la educación y todavía lo estamos viendo, que fue la pandemia, ¿no? O sea, los tiempos que estuvimos en casa, los tiempos que los niños y los jóvenes estuvieron encerrados, que hubo una afectación hasta psicológicamente de todos nosotros a nivel mundial, ¿no? Y que bueno, ahora que también están siendo ellos tan afectados por todas las interacciones que hay, que es desde el TikTok, que es desde el Instagram, que el YouTube, ¿no? Incluso hay una comunidad de Tona, nosotros nos enseñan que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el YouTube lo ven más personas mayores, el TikTok lo ven más los niños, los jóvenes, el Instagram lo ven, digamos que una generación intermedia, y el Facebook es para viejitos. El Facebook es para nosotros los viejitos, ¿no? Pero educan e informan de maneras diferentes. Entonces, estas interacciones que estamos teniendo, por ejemplo, yo cuando estudiaba, a lo más que llegaba era tener una grabadora y escuchar música, ¿no? Tenía que leer o ver la televisión, o sea, estaba la televisión ahí y me la pagaban, ¿no? Y te decían, no, es que la televisión te va a idiotizar, pero ahora está la televisión, las plataformas,
la radio está medio resurgiendo, pues ya puedes entrar a las plataformas de música, hay diferentes, hay libres, pagadas, hay plataformas de televisión vastas, ya no solamente están generando películas, están generando series, ya puedes ver series de Japón, ¿no? Con otro tipo de cultura muy chocante con la que nosotros tenemos. Y todas estas interacciones que están teniendo las nuevas generaciones, o sea, ese ruido ambiental que hay de todo esto, va a ser muy difícil. Trabajar con este tipo de jóvenes que están todo el tiempo encima, ¿no? Con el TikTok y todo, y que aparte todo lo exterioriza, ¿no? Su foto, sus bailes, a dónde van, cómo la hacen, los regañan y te hacen un TikTok, ¿no? O sea, ¿qué onda? Me regañaban y yo me tenía que ir a llorar a una esquina, ¿no? Ahora yo, pues, imagínate si hubiera habido TikTok, cuántos maestros no hubiera yo quemado en la UB, ¿no? O sea, pero realmente es muy desafiante ser estudiante en esta época, ¿no? Sí. Maestra, ¿usted qué opina? Porque precisamente es como ya existe vida, o sea, ya la vida es más activa en las redes sociales que en la realidad total, pero en metodología de la investigación, yo sigo una página que así se llama, eh, pusieron una infografía que decía cómo citar fuentes, ¿no? Entonces a mí me dio muchísima risa cuando vi citar TikTok y dije, wow, o sea, ya. ¿Usted qué opina de eso? No, ¿Ya se puede? No. Me pareció muy... No, yo creo que todo tiene un límite, Sí. ¿no? Sí, no. Cuando el trabajo debe tener una rigurosidad metodológica, pues debes de ir a fuentes científicas, a bases de datos científicas. Y era lo que les mencionaba, a veces decíamos fuente TikTok, ¿no? Como dicen, fuente de los deseos, ¿no? No. De hecho, hay un TikTok que lo explica, ¿no? Sí, o sea, no, siempre, sí se tiene que dar esa apertura porque al final de cuentas tenemos, o sea, quienes delimitan la forma de citar y todo, pues tienen que adaptarse también. Pero no, al menos yo creo que ahí sí el papel del docente debe ser, ¿sabes qué? Sí. Tus fuentes deben ser confiables e incluso también se les hace la observación. ChatGPT normalmente las referencias que te da ni siquiera están activas. Esa parte está muy endeble en ese modelo. Por eso es que les comentaba que hay otras plataformas como ResearchRabbit, Lens, que están abocadas a la investigación científica y que tienen inteligencia artificial. Pero vaya, como que hay plataformas específicas para cada uso. Para la gramática, por ejemplo, está Grammarly. Entonces hay que también darles esa perspectiva a los chavos. O sea, no todo es ChatGPT. Puedes ocupar inteligencia artificial, pero busca mejor otras plataformas especializadas para cada actividad. Es que ya hoy en día, lo que decías, ¿no? O sea, ya los niños prácticamente nacen con el celular o la tablet en la mano, ¿no? Y también muchos de esos niños se educan ellos mismos, ¿no? A través del contenido que consumen. No nada más los niños, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Es que lo vi en un TikTok. O sea, y dice, es que voy a tomar tal cosa porque lo vi en un TikTok. O sea, también, sí. O sea, sí. O sea, ahí sí tendría, es cuestión de criterio, de competencia digital, a final de cuentas, ¿no? O sea, que sepas usar las herramientas digitales, pero de una manera crítica y responsable. O sea, que la competencia digital no es nada más usarla, sino saber cómo usarla y con responsabilidad. Sí, porque en TikTok hay diferentes creadores, ¿no? Está desde el que es el influencer y que te van a vender cosas, porque aparte es parte de un proceso digital. Ahora lo estaba yo viendo que hay plataformas en las que tú te inscribes, por ejemplo, para estar promocionando ese tipo de productos, ¿no? Y te va muy bien, ¿no? Les va muy bien en dinero. Y está bien siempre y cuando que lo que decía nuestra instructora es hasta donde hay una media ética, ¿no? O sea, si realmente lo que tú vas a promocionar lo probaste y va a beneficiar a las personas, no claro. Vas a estar tú promocionando algo que les va a afectar, ¿no? Ahorita hay un caso de una doctora de Puebla, ¿no? Ajá, que era abogada y daba consultas de psiquiatría y era creadora de contenido en el sentido de psiquiatría. Sí. Entonces, ese es un caso en que dices, bueno, ¿a qué tanta gente llegó? ¿No? Sí.
una profesión. y medicándola. Así Sí, de es. hecho en X, antes Twitter, salió un caso, ¿no? De un chico que a los 15 años llegó con esta doctora y que le diagnosticó, creo que esquizofrenia, y lo medicó, o sea, por bastante Qué tiempo. peligroso. Sí, peligrosísimo. Y que lo medicó por, o sea, varios años, ¿no? Sí, sí. Y habría que ver, por ejemplo, cuántos de sus pacientes llegaron por haberla visto en TikTok. Sí, ¿no? y sobre todo también, o sea, sí es un tema de ella bien cañón porque aparte tenía hasta fotos, supuestamente ¿no? También atendía a ciertos famosos, ¿no? Y cosas así, o sea, editado todo, ¿no? Pero, o sea, se creó toda otra personalidad. A partir de los medios digitales. Hablando de esas ediciones, qué curioso la idea de que ahora nuestra imagen como tal puede ser manipulada para usos pues no Sí. correctos, ¿no? Sí, la violencia Sí, digital está bastante Sí. fuerte, ¿no? Hubo una diputada o algo así, ¿no? Que su ¿Te foto la denunció? usaron para hacer imágenes sexuales, ¿no? Y le ha pasado a muchos artistas Sí. también, muchas cantantes y a personas, o sea, no del ámbito ahora sí artístico, ¿no? Ujú. Sí, o sea, la verdad es que ya es tema, incluso ahorita están clonando voces, ¿no? Vi un video ahí en TikTok. Fuente, ¿No? TikTok. Fuente TikTok, de un chavo que decía, me acaban de mandar un WhatsApp y me dicen que es mi mamá, pero mi mamá está aquí. ¿Y la ¿no? voz? Y la voz es igual a la de mi mamá, o sea, y me está pidiendo que le dé dinero, o sea, que le deposite dinero. Dice, pero si mi mamá no hubiera estado aquí, yo hubiera caído, ¿no? Claro. Yo hubiera caído. Y sí le contesté, sí, claro, mamá, ahorita déjame que terminen las cosas. Y 5 minutos después me volvió a decir, no, es que ya me urge el dinero, ahorita yo sabes que te lo pago, hijo, que no sé qué. Y dice, pero se los juro que, mira, aquí está mi mamá, y le enseña a la mamá. Y dice, es la voz de mi mamá. O sea, cómo accedieron a su teléfono es lo interesante, cómo lograron clonar la voz de su mamá, pero ya la pueden clonar, ¿no? Claro. Sí, que era lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, es la parte de cómo lo usas, ¿no? O sea, de Claro. que no es mala la inteligencia artificial, como el internet mismo, como TikTok, como muchas redes sociales no son malas, ¿no? El problema es que lo usas mal, o sea, que lo usas para intenciones de este tipo, ¿no? De estafa, para Bueno, intenciones en la de- política lo vimos mucho en esta Ajá. elección, cómo manipulaban las imágenes y hacían y cambiaban los discursos. Y la gente que consume ciertas páginas que no son medios de comunicación certificados, se informaban de manera inadecuada con esto, ¿no? O sea, caer en la desinformación que generan es muy grande, ¿no? Sí. Entonces ahí, Dios, este ámbito es muy grande porque abarca la educación de entrada, pero va a ir cubriendo prácticamente todas las actividades. Nosotros como comunicadoras realmente sí es una buena herramienta. A mí me permite, por ejemplo, modificar algunas fotos que no me quedaron bien, ¿no? El teléfono me lo permite, tiene su propia inteligencia para poder editar estas fotos o estos videos, pero hasta dónde va a llegar es lo que todavía no sabemos, ¿no? Y pues sí tenemos muchas más, digamos que plataformas en las que podemos generar contenido. Encontré algunas plataformas que, por ejemplo, te van diciendo qué es lo que la gente está preguntando, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿pero qué preguntas? O sea, porque, o sea, yo no me lo hubiera preguntado, pero te da las estadísticas de lo que se están preguntando en TikTok y lo que están preguntando en Instagram, y a partir de eso es que la gente genera contenido. Y nos ponían este ejemplo. La semana pasada, antepasada, ya tenemos prácticamente un mes, con este tema de Nodal, Ángel Aguilar y Casu, ¿no? Entonces todos los TikTokers y toda la gente de ahí estaba hablando desde su perspectiva sobre este mismo tema. Entonces nos decía la chica con la que tomaba el curso, todo lo están haciendo porque tú le preguntas a TikTok cuál es la tendencia y ellos están en el top de las tendencias. Entonces cualquier video que tú hagas hablando de ellos, TikTok lo va a subir para generar más sobre este tema. Lo mismo cuando nos pedían nos enseñó cómo elegir las
la música para que tu TikTok o tu Reel esté en tendencia, ¿no? Entonces dices tú, aquí tú entras, ves cuáles son las músicas de tendencia y automáticamente se los va a mandar a la gente que le gusta escuchar esta música, ¿no? O que se ha conectado o se ha quedado viendo los TikToks con esta música. O que su algoritmo está pegado a eso. Entonces tú dices, es que sí te resuelve muchas cosas, pero yo no creo que el debate en este país esté centrado en Ángel Águila. No, que no debieran. O sea, no hay un conflicto. Sí es verdad, hay muchas cosas ahí que se pueden desmenuzar. He visto feministas, gente que dice, bueno, pues es que esta persona no entiende que había una familia, ¿no? Porque hay papá, una mamá y una niña, y se metió, digamos que en esto, pero alrededor de todo eso también hay mucha gente que nada más habla para tirar hate, ¿no? Sí. Para reflejar sus cosas. O sea, entiendo que puede haber quien analice el sentido que dieron las declaraciones. Ético, moral. Ajá. Sí. O si lo ves desde el lado feminista, ¿no? Sí. Psicológico. O psicológico. La sororidad. Lo que quieras. Tú como profesionista, pero hay otros que dicen, es que esa es una chamaquita, que no sé, pues sí, tiene 19 años, ¿qué esperabas? La inteligencia emocional la empiezas a adquirir después de los 22, 23, cuando tu cerebro es madura, ella todavía no está madura, ¿no? O sea, ¿qué puedes esperar de un adolescente? Pues que haga cosas de adolescente, o sea, claro. También lo entiendes desde esa perspectiva, pero lo que más me llamó la atención es esto, o sea, TikTok te dice en qué puedes hacer tus TikToks para que la gente te consuma. Y ahí también entra un proceso ético, o sea, realmente lo que estás generando tú para que la gente lo vea tiene valor, le vas a aportar algo o nada más vas a echar chisme. Es lo que yo decía, mucha gente sataniza al TikTok, sataniza TikTok y realmente la red social no es mala, depende tú qué consumas, porque efectivamente, como decía la maestra, puedes tú educar al algoritmo, ¿no? O sea, si tú quieres ver contenido de gente que es especialista en temas y profesional, porque vas a encontrar médicos, psicólogos, ingenieros, abogados, gente que sabe del tema, que lleva años en sus áreas y que te explica de una manera que dices, wow, lo entendí, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita con el tema de la reforma judicial, ¿no? Encontrabas a muchos abogados, muchos legistas que realmente te explicaban y dices, bueno, va, pero ahí también depende de ti como usuario qué quieres ver, ¿no? Obviamente si quieres ver también contenido que podrías quizás no calificar como basura, pero que no es tu contenido, ¿no? Y eso precisamente iba a decir, que la plataforma es tan amigable que te permite ponerle, no me interesa. O sea, si te encuentras con un video así y dices, eso no es lo que quiero para mi algoritmo, le pones el corazoncito roto, que no me interesa, te pregunta por qué, y le dices, no es contenido que sea para mí, y ya, ¿no? Entonces, y también reportar a todos esos haters. Yo reporté a uno que ni me topa, ¿no? Pero cuando salió pandemia, bueno, cuando estábamos en plena pandemia, este sujeto subió un video diciendo que había escupido una parte donde su vecino agarra, creo que un barandal o algo, porque si él tenía COVID, pues que todos tuvieran. O sea, yo lo percibí como proliferando una enfermedad. Me sentí ofendida, honestamente. Y es la única persona que en mi vida le he puesto a reportar, porque dije, cuidado, ¿no? Otros niños, otras personas pueden ver eso y van a asumir ese comportamiento como correcto. Claro. Entonces, te permite eso, ¿no? Decir, ¿con qué no estoy a favor? ¿Con qué sí estoy a favor? E ir construyendo una plataforma sana, ¿no? Que te nutra. Sí, el poder está en tu dedo, ¿no? El poder deslizar, reportar, compartir, comentar. De hecho, por ejemplo, en la parte de la divulgación de la ciencia, hay incluso cursos en donde, pues, ocupas ese tipo de herramientas para hacer llegar o generar contenido relacionado con la ciencia y la tecnología enfocado a los chicos, ¿no? Entonces, es algo de lo que hablabas, ¿no? O sea, la divulgación de la ciencia pues tenía otras formas, y hoy en día un medio fundamental para hacer llegar de una manera como digerida, como de manera cotidiana, aspectos de la ciencia y la tecnología es a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, tengo muy presente una chica que se llama la guía del biólogo, creo que se llama la chica. Ella es
es muy joven, ¿no? Y habla como cualquier joven, ¿no? Pero ella es bióloga, entonces habla acerca de los animales, de cuando va a hacer estudios de campo, y edita los videos como son las tendencias, ocupa la música que está en tendencia y todo. Entonces, es interesante también ver cómo lo puedes aplicar. Claro. ¿No? También en la parte de la educación hay una tendencia que se llama microaprendizaje, que también está basado en hacer videitos chiquitos con las medidas de TikTok para poder hacer llegar contenidos a los chavos. Bueno, si ya lo están consumiendo, pues aprovéchalo para que en ese formato les puedas hacer llegar alguna información o algunos temas. Entonces, sí, claro. hay que, digamos, recaemos en lo mismo, ¿no? Lo que hemos comentado es cómo lo vas a enfocar y cómo lo vas a utilizar. Sí, porque, por ejemplo, YouTube, ella, ¿no? Ahorita todo se le preguntas a YouTube y te salen 20,000 videos, o sea, sí, claro. De cómo hacer las cosas. A mí me pasa, por ejemplo, con el SAT. Tengo un problema con el SAT y le pregunto a YouTube a ver ya tengo este problema y me salen los videos de las respuestas, ¿no? Sí. Y el mismo SAT tiene videos para responderte. Entonces, digamos que hay plataformas que son más amigables en este sentido de que tienen más información de valor que, por ejemplo, TikTok luego, ¿no? Y luego los muchachos igual también tienden a ver otras cosas que, sí, que están... Nosotros en pandemia, en la UV, como nos mandaron a todos a casa, no teníamos forma de hacer esta divulgación de la ciencia en las aulas o en eventos, entonces creamos un canal de YouTube, un canal de podcast, y los maestros desde su casa generaban el podcast, el audio, yo lo editaba, le daba musicalización y todo lo publicaba, y tuvo mucha aceptación porque maestros mismos, por ejemplo, un maestro decía, yo no quiero tener a mi alumno todo el día frente a la pantalla, ¿no? Entonces le mando el link de no sé, finanzas o fiscal o algo así, le mando el link de lo que hablé en el podcast y les digo, escúchenlo y lo hablamos en clase, ¿no? O lo conversamos. Entonces, ¿qué ventaja había? Que la chica contadora que estaba estudiando podía estar lavando trastes y escuchando el tema, ¿no? O haciendo lo que fuera en su hogar, pero escuchando el tema de la clase, ¿no? De la materia. Y quiere que no, sabemos las formas de aprendizaje, hay mucha que es auditiva, ¿no? Claro. Entonces aprendes. Y si no entendiste, lo vuelves a escuchar. Exactamente. Así es. Sí. Creo que específicamente la pandemia abrió también muchos espacios. Sí. Yo de manera personal, por ejemplo, no estaba consciente de cuántas comunidades había, a lo mejor, por ejemplo, de científicas, mujeres, ¿no? Y cómo se podía hacer esa red de contactos. A raíz de la pandemia y a raíz de estar a lo mejor más tiempo en Facebook, no sé, empecé a conocer comunidades de mujeres científicas y realmente te abre muchas oportunidades, ¿no? O sea, no necesitas trasladarte, no necesitas conocer incluso físicamente a la persona, sino identificar afinidad con tu trabajo y de esa manera, pues, hacer sinergia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a nivel Veracruz, se está conformando una red de mujeres científicas y tecnológicas, y la mayor parte de la convivencia es a través de redes sociales. Entonces, y que fueron las primeras que se reunieron con la gobernadora, hay que decirlo. Sí, como 2 días después de que fue ya declarada electa, nos convocó a una reunión en donde se le expusieron proyectos que están desarrollando mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología en todo el estado. Entonces, eso también fue una grata sorpresa porque la apertura que dio, y sobre todo, como dice ella, no es tiempo de mujeres. Claro. Y saber que hay mujeres en la ciencia, porque también era como que un campo, pues, muy dominado, ¿no? Por los hombres y cerrado, que la investigación era hecha por hombres, ¿no? Por hombres, sí. Hoy en día las estadísticas, bueno, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores tiene niveles, candidato 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, para evaluarte con un nivel de 3 en adelante, pues ya son estándares súper muy exigentes, ¿no? En los niveles candidatos estamos 50-50, pero conforme van elevándose los niveles, la proporción de hombres es 70, las mujeres 30. Entonces, ahí hay que analizar o ver qué factores, ¿no?, influyen para que las mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología no logren
alcanzar esos niveles. Dobles o triples jornadas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha discusión y es ahí donde, les digo, empiezas a ver que hay temas a discutir que a lo mejor no los percibías, pero por estar consultando, viendo ese tipo de contenidos, empiezas a conocer más, ¿no? Entonces, es interesante cómo también las redes sociales te permiten hacer comunidad, ¿no? Para aportar en ciertos aspectos. Que de hecho ese es el éxito de las redes sociales, la creación de comunidad. Claro, porque igual se van uniendo ahora sí que los que están en contra y los que están a favor, en política, en religión, en cualquier cosa, el mismo internet te va agrupando. Te va agrupando. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba antes que, bueno, yo tengo que seguir a muchas organizaciones porque son generadoras de información y caía también en las organizaciones pro familia, ¿no? Entonces checaba porque tenían eventos, entonces de repente me empezaron a mandar que los rezos y o sea, me mandaba el algoritmo que si yo quería consumir rezos o que si andaban en la jornada por la familia, y yo no, yo lo busco cuando lo necesite, ¿no? No me lo Y Facebook así, no te entiendo. No te entiendo, o sea, no te entiendo, porque buscas, pero no buscas, ¿no? O sea, te busco, pero no te busco, dirían los yucatecos, ¿no? Pero sí, de repente sí me mandaba cosas así bien, dices, ay. Bien random, como dicen. Sí, los chavos bien random, ¿no? Así me van a funar porque Sí. yo una cosa que tengo es que todo lo que hablan ahora en las canciones los tengo que buscar porque es un lenguaje diferente. Para entender qué quiere decir. Sí, Me pasa que ahorita algo que está muy en tendencia, es un grupo que yo descubrí porque lo empezaron a hacer muy famoso en el TikTok, ¿no? Y está muy en tendencia. Es una pareja de cantantes argentinos que se llaman Catriel y Paco Amoroso. Entonces yo, por ejemplo, suelo ver el Tiny Desk, que es un formato de conciertos muy pequeños, han ido diferentes artistas, caí por Natalia Lafourcade y empecé a ver el Destin y todo esto. Pero de repente empecé a escuchar las rolas de estos dos chavillos que no pasan de los 23 años, argentinos, que tienen unas rolas que la verdad es que están chistosas si te planteas en el contexto de lo que ellos están viviendo a los 20, 22, 23 años. Si yo lo veo desde mi perspectiva, obviamente digo, ay no, cantan pura babosada. Pero el formato en sí es que las voces son crudas, no llevan ningún autotune. Y cantan muy bien, ¿no? Y cantan muy bien, y aparte hicieron una pequeña orquesta y cantar rap o trap es muy difícil. Y lo hicieron muy bien y lo hicieron muy latino, ¿no? Entonces me engancharon. Tú escuchas las rolas y las rolas no dicen nada. No dicen nada en el contexto de que si lo planteas frente a un Silvio Rodríguez, pues, con el usuario del PC, pero sí te da una idea muy clara de cuál es el lenguaje de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, todo el mundo está haciendo TikToks de sus canciones, o sea, salió el Tiny Desk y a la semana ya tenían TikToks de todo mundo está haciendo TikToks con sus canciones, pero están muy padres, o sea, te permiten entender el lenguaje y lo que ellos están viendo, y realmente a los 20 años solamente te interesaban los novios, andar de fiesta, terminar tu carrera y andar en las ligerezas de la vida que te permitía tener esas ligerezas de la vida, porque tenías responsabilidades, ¿no? Entonces, pero aparte, cuando me pasó que dije, bueno, voy a ver quiénes son estos dos changuitos, ¿no? Que están como muy en tendencia, guitarra clásica, violín clásico, o sea, los chavos son músicos, sí. Haciendo cuestiones urbanas, personas que leen, que cantan, o sea, los escuché cantando boleros, y entonces estas personas tienen una cultura musical muy amplia, vienen de padres que son profesionistas y que les dieron todas las herramientas,
y en este momento están haciendo esto, pero ya hicieron rock, ya hicieron esto. Entonces te permite ver el tipo de artistas y por qué llegaron a despuntar tanto. Pero eso también, te digo, te obliga a ver quiénes son. Y una de las cosas que decía una de las personas que daba el curso es que la viralización de estos dos chicos no fue en su sector, o sea, no fue en los chavos de 17 a 25 años, fue en el sector de los de 35 a los de 50 años que empezamos a buscarlo, fuimos al Tiny Desk, los escuchamos y ahora los incluimos en nuestras plataformas porque nos pareció chistoso, ¿no? Oye, ya, es que tienen una propuesta de valor muy interesante. Su música, la propuesta de valor es la nostalgia. Porque esas edades que me dijiste es la nostalgia de la juventud, de la dulce juventud, de no tener preocupaciones. Claro. Entonces es la añoranza de... Tiene una rola de que andaban con la misma chica, ¿no? Y dices, sí, ¿cuántos casos yo no vi así, no? O sea, justamente eso, dice, se viralizaron no en sus rangos de edades, se viralizaron en todos los demás sectores hacia arriba, que los fueron a buscar y que se dieron cuenta también del valor musical que ellos tienen, porque como yo, buscaron y se dieron cuenta que uno de los que canta, que a mí me impresionó la forma en la que canta porque utilizaba una técnica vocal como la de Michael Jackson, que es muy difícil, ¿no? Esos pujiditos que hacía. Dije, no, este chavo sí canta. Y ya me di cuenta que el vato desde los 4 años toca la guitarra y toca la batería. Se ha profesionalizado. Sí, y el vato en una entrevista dice, ay, es que me cansé de tocar música de los viejitos, ¿no? O sea, yo estudié guitarra clásica, es que es sumamente difícil, ¿no? Sí. Dice, y luego tenía que tener las uñas largas y me aburrí de eso y entonces me puse a hacer, qué padre que a los 20 años puedan explorar todas las posibilidades que hay en el mundo con todas las cosas que ellos tienen para hacer diferentes tipos de música y que les peguen también, porque lo que se vio es que lo hacen bien, ¿no? Y él decía, no, es que lo que estuvo bueno es de que ahí no tuvimos ningún filtro, nosotros somos los que cantamos, el apoyo que tienen de las coristas es impresionante. Entonces, este asunto del TikTok está llevando a algunas generaciones, no a todos, pero a muchas generaciones a cruzarse y a tratar de entenderse. Te digo, yo hay cosas que no entiendo que está cantando. Lo busco y te dice, en el nuevo lenguaje de los jóvenes, o sea, ChatGPT, me dice que en el nuevo lenguaje es esto, ¿no? Significa esto, por esta referencia. Por ejemplo, había una canción de una cantante que decía, ¿qué es un TBT, no? Es que la vida es un TBT, dije, ¿qué es un TBT? Y ya te vas al ChatGPT y te dice, no, pues es una forma de Instagram que habla de los días malos, que generalmente son los miércoles. Entonces, cuando tú tienes un día malo, tienes un día TBT, ¿no? Y dices, la máquina. Ahora, o sea, ahora tienes que entender este asunto cuando ves algo. Pero es los jueves, ¿no? Sí, jueves o miércoles, no me acuerdo. Pero el caso es de que es un día malo, ¿no? O sea, y está como un hashtag. Sí. Bueno, es como, más que un día malo, es un recuerdo. Uh-huh. O sea, generalmente se usaba para los jueves y ahorita lo haces para recordar algo. Es Throwback Thursday. Uh-huh. Throwback Thursday, exacto. Sí. Entonces, este asunto que tiene que ver con esto, ya son nuevos lenguajes. Y está en una canción y todo el mundo la canta y es uno de los... Como el GPI, ¿no? Ajá, GPI. No, que yo también lo tuve que buscar, ¿qué están diciendo, no? Sí. Una de las ventajas de la docencia es al estar actualizándose con los jóvenes, porque ellos mismos te van diciendo, y así como que, bueno, a ver, o lo investigo, o a ver, platícame, ¿qué dijiste? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir con eso? Ya, sí, ya. Entonces te mantienes actualizado en esos términos. Así es. Bueno, pues ya prácticamente cumplimos nuestra hora de plática. Podemos seguir. Y podemos seguir, nosotros podemos seguir con muchos otros temas que van saliendo, pero bueno, la intención es justamente eso, abrir las pláticas, tener nuevos temas y sobre todo tener diferentes perspectivas. Sí es un programa que busca tener todas estas
áreas o estos puntos de vista y obviamente que haya retroalimentación por parte de la audiencia, que nos puedan pues mandar mensajitos, nos puedan también sugerir algunos temas y por supuesto seguirnos en las redes sociales de Istmo Alternativo. En esta conversación pues la tenemos en YouTube, en la página de Istmo Alternativo, pero también ahora sí que tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, también tenemos el Instagram y por supuesto el Twitter, donde estamos subiendo pues diferente tipo de información. Y bueno, pues para cerrar, algo que quieran abundar o que quieran decir. Bueno, que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, que la hagamos nuestra aliada y creo que eso va a nutrir y vamos a nutrir precisamente el uso, como bien lo dijo la maestra, me encantó esa idea de que sepamos configurar qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos de la inteligencia artificial. Carla. Así es, pues desde el ámbito educativo, a los profesores invitarlos a que exploren, a que se capaciten, a que conozcan la inteligencia artificial, que no la satanicemos, porque puede tener muchas ventajas y es nuestra labor saber en dónde aplicarla y cómo aplicarla. Y del lado de los jóvenes, pues que sepan usarla de manera crítica y responsable. Así que pues es una invitación para continuar aprendiendo, ¿no? Esto va cambiando continuamente y necesitamos estar siempre buscando alternativas, ¿no? Para aplicarlas de la mejor manera posible. Ok, Tom. Sí, pues realmente ahora sí como aprovecharla, ¿no? Como para bien, sobre todo que sea como ese, yo decía, esa amiga, no ese auxiliar, ese apoyito que necesitamos de repente para ciertas cosas, obviamente pues no hacerlo dependiente o hacernos más bien dependientes de esta tecnología artificial y tampoco satanizarla, como decía la maestra, porque al final de cuentas es algo que va a estar ahí, o sea, no podemos cerrarnos ni ponernos así en contra de, ay, la odio y jamás la voy a usar, porque tarde o temprano es como la corriente, ¿no? Te va a llevar y mejor estar preparados. Así es. Así es. Y bueno, pues nosotros los esperamos el siguiente lunes con más temas que tienen que ver pues con la vida cotidiana, con la docencia, con el feminismo y con muchas cosas más. Gracias y muy buenas tardes.